Bien, voy a hablar precisamente sobre este tema de Corcovada. Vamos a hablar con Carlos Covarrubias, él es integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, y con el doctor Jonathan Abraham Quintero García, él es presidente del Consejo Hídrico Estatal en San Luis Potosí e investigador del Colegio de San Luis. Carlos, Jonathan, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto verte otra vez por acá. Así es, el gusto es mío, Jonathan. Carlos, gracias. Jonathan, déjame ir primero con Carlos para pedirle que nos actualice, que nos diga qué es lo que ha ido sucediendo allá en Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, y luego regresamos también para la información que nos va a compartir Jonathan. Carlos, ¿qué ha pasado para la audiencia que nos escucha? ¿Qué le decimos? ¿Qué ha ido sucediendo en estas horas trepidantes por allá en Corcovada? El día viernes que tuviste la participación con la compañera presidenta de la República, yo creo que todavía no eran ni las 9 de la mañana, y el señor procurador Víctor Suárez se comunicó con nosotros para informarnos de que iba a mantener y le iba a dar continuidad a una solicitud que hicimos de opinión jurídica respecto a la asamblea que se pretendía realizar el domingo. Evidentemente, a él le preguntaron de Palacio Nacional cómo estaban las cosas desde el punto de vista agrario, y él definió claramente que las cosas no estaban bien hechas, que era una asamblea que no podía manejar el concepto de enajenación, es decir, de apropiación, en términos de cambio de destino y de propiedad, porque se trataba de una asamblea simple en la que este tipo de cuestiones no se podían llevar a cabo. Y bueno, me informó que había instruido al representante de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí, Álvaro Pineda, para que estuviera presente ese día y le hiciera saber a la asamblea de lo que estaba sucediendo. Bueno, hubo un operativo policíaco muy grande. De entrada, pues era muy aparatoso, eran 13 camionetas con otro tanto de policías, cada una con 5 o 7 policías o agentes o como les defina el gobierno del estado, pues para proteger la integridad, decían ellos, de la asamblea misma, para sobre todo darle permisibilidad a que esa asamblea se llevara a cabo. Entonces nosotros llegamos desde muy temprano, ya habíamos tenido una coordinación con los compañeros de Corcovada, con los compañeros que no estaban de acuerdo. Cuando llegamos, pues ellos ya tenían controlado el acceso al salón ejidal, no para efectos de evitar que entraran los ejidatarios, más bien era para evitar que entrara gente que no fuera ejidatario. Por ahí un abogado y una abogada que se asumen como representantes del ejido, entre comillas, pero que seguramente representan los intereses de Salinas Pliego. Ellos dijeron que todo se haga conforme a la ley y que entren puros ejidatarios, que ellos sean los que deciden. Y bueno, ahí el saco como que les quedó y la gente dijo, bueno, pues estamos de acuerdo y ustedes no entran. Y no entraron. Ya tomó una palabra el representante de la Procuraduría Agraria, también estuvo un representante de SEDATU aquí en San Luis Potosí, en el equipo jurídico de la Procuraduría aquí, y bueno, le dieron puntual lectura a una solicitud de asamblea para que participara la Procuraduría Agraria por parte del ejido, que para empezar fue una solicitud para que fueran como testigos, así dice la solicitud, y además no acompañaron una serie de documentos soporte para esa asamblea. Y además se les dio respuesta, lectura al documento que nosotros habíamos promovido desde hacía algunos días, y que obviamente la chispa que detonó que se emitiera esa opinión, pues fue que la presidenta tomó una decisión el viernes. Alguna gente dice que fue muy tibia, y no es cierto. Ella instruyó a que las cosas se hicieran como eran, y el planteamiento que nos ayudaste a hacer a través de tu participación era precisamente el objetivo de que se estableciera con claridad si esa asamblea era o no legal. Segundo, ya se pasó a la discusión del punto, la cuestión técnica, jurídica, social, y el representante de la Procuraduría dijo algo muy claro. Miren, la asamblea es la que decide en los ejidos, pero también hay un tema de legalidad. La asamblea define en función de términos de legalidad, y lo dijo de manera clara: si ustedes se van a la asamblea y toman un acuerdo fuera de la ley, nosotros podemos actuar incluso de oficio para anular esta asamblea. Así lo dijo, con esas palabras. Ahí está el audio, los videos,
Y obviamente que esto implicó que mucha de la gente, que no era tanta, pero que estaban con muchos intereses, ejidatarios, algunos, bueno, eran ejidatarios, empezaron ellos a venirse hacia abajo. Dijeron, bueno, entonces nos engañaron, entonces esto no está bien, entonces, ¿por qué no nos dijeron, señor comisariado, que estaba mal convocada? Y se empezaron a debilitar después de una hora aproximadamente. Finalmente dijo, no tenemos nada más que hacer aquí, pues vámonos. Obviamente, ya para ese momento, los policías ya estaban todos acalorados, ya no sabían ni qué hacer. Parece que el que estaba de comandantes mejor se fue cuando vio llegar a la Procuraduría y vio llegar a los medios de comunicación, Astrolabio, etcétera, ¿no? Entonces, un punto también importante que te quiero comentar, que fue definitorio para que también hubiera una decisión de la presidenta, bueno, fue tu comparecencia con todo lo que argumentaste, pero también lo que se manejó en el Congreso del Estado a través del diputado Carlos Arreola, una cosa no muy común, por desgracia, en los legislativos, donde hay acuerdos con el Verde y esas cosas, ¿no? Ahí se tomó el toro por las cuernos y se llevó a tribuna y se llevó a la comisión y se fue muy puntual en lo que se necesitaba hacer para evitar lo que se pretendía en Corcovada, en este caso, en el municipio de Villa Hidalgo. Bueno, tú planteaste el tema agrario, pero también el tema ambiental, también este tema que finalmente es el fondo de muchas cosas, el tema del agua, pero sobre todo el tema de permisos ambientales. Y la presidenta dijo, no hay permiso. Uh-huh. Y cuando dijo eso, ella inmediatamente instruye, en corto, instruye a la Profepa para que actúe, porque si no hay permiso, entonces, ¿por qué hay más de 42 barrenaciones? ¿Por qué hay construcción de caminos? ¿Por qué hay, sobre todo, este tema de alteración del ecosistema, el tema de remoción de planta, el cambio de uso de suelo en los hechos? Y entonces, evidentemente, en ese punto, cuando ella dice que había que actuar en el tema ambiental, pues procede la denuncia que nosotros habíamos hecho en tiempo y forma para que la Profepa actuara. Pero mira, qué bueno, porque nuestra denuncia la metimos el miércoles y el viernes, 3 horas después de que concluyó la mañanera, ya estaba la Profepa en campo, levantando la inspección. Por una parte, para nosotros, qué bueno todo esto. Ahorita, en este momento, están clausurando estas obras que hizo las empresas de Salinas Pliego. Ahorita les están cerrando. Ahorita te estoy mandando, ahora sí que como van saliendo las fotografías de la inspección que está haciendo la Profepa y que va a concluir con un acto administrativo muy importante que luego puede derivar en cuestión de causas penales. Pues Carlos, está yendo el internet mientras estamos viendo algunas. Una parte que bueno, así, sí. Siempre con tu está ahí con. Sí, no sé si me escuchas. Ya, a ver, aparentemente ahí sí, adelante, por favor. Sería muy importante que este tipo de cuestiones ambientales se estuvieran resolviendo también de inmediato, tan pronto se solicitara y se exigiese conforme a un marco jurídico. Entonces, en lo agrario está muy sólido Corcovada, en lo ambiental yo creo que lo que está sucediendo hoy va a ser parte ya de la puntilla del proyecto de Salinas Pliego. Sería lo que yo te podría comentar, Julio. Claro, Carlos. Ese proyecto de Salinas Pliego, para quienes no tienen todo el contexto, pues implica la petición para la instalación de un negocio de producción o de comercialización de materiales de construcción, digamos en lo general, y contiene además la posibilidad de extender sus objetivos hacia cuestiones mineras, que es ahí donde la cosa pareciera ser el mayor interés, porque hay los antecedentes, Carlos, de Chicomucelo en Chiapas, de los Cardones en Baja California Sur. ¿Eso es parte de lo que detonó toda esta situación, Carlos? Yo pienso que sí, pero sobre todo la aparición de este personaje, ¿no? De Ricardo Salinas y su poder de echar a perder lo que toca o de corromper lo que toca. Yo creo que
lo que también llamó mucho la atención es esa alianza con el gobierno del estado o con funcionarios del gobierno del estado o quien ande defendiendo el proyecto, ¿no? O sea, finalmente nosotros no le dijimos al gobernador que lo anduviera defendiendo y pues lo anda defendiendo, ¿no? O sea, será su problema saber qué compromiso tiene con él. Yo creo que este elemento de que era este personaje y en estas alianzas y en este tema es, yo creo que el cóctel que detonó la reacción del gobierno federal. Bien, voy con Jonathan Abraham Quintero García, él es presidente del Consejo Hídrico Estatal en San Luis Potosí e investigador del Colegio de San Luis. Jonathan, ¿qué nos dices? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se está defendiendo? ¿Por qué se está luchando en términos de agua, de medio ambiente allá en Corcovada, Jonathan? Gracias, Julio. Bueno, como en este tipo de proyectos lo que está siempre de antemano y la importancia es la justicia hídrica, la justicia ambiental y el bienestar de las comunidades, el derecho a la tierra, ¿no? La libertad de la tierra ante el poder de los grupos fácticos, ¿no? Que siempre están en amenaza y que ponen en riesgo tanto a las comunidades, los grupos vulnerables, como a los ecosistemas. En este sentido, al hacer el análisis de la manifestación de impacto ambiental, específicamente en su componente hídrico, pues de entrada nos dimos cuenta que era un documento poco serio, porque aparentemente es muy posible que sea prácticamente un copy-paste de algún otro documento de un proyecto derivado en Guanajuato, porque ni siquiera se dieron a la molestia de cambiar el nombre del lugar, ¿no? Por ahí venía incluso el literal término Guanajuato. Nada que ver con el proyecto que se está derivando acá. En ese sentido, ya era un poco dudoso el estudio técnico de la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, nos dimos a la tarea de analizarlo, pero esa fue la primera observación, que se nos hizo un trabajo muy poco serio y muy dudoso. En sí, el contenido de la MIA en realidad presenta debilidades científicas multidisciplinarias, multifactoriales y conceptuales que comprometen el rigor y la objetividad, ¿no? Fue lo primero que notamos. Adicionalmente, pues carece de especificidad, profundidad técnica, mecanismos de implementación claros, que justamente limitan su efectividad para prevenir, mitigar o compensar impactos ambientales que deriven ya sea de explotación minera, así como de actividad cementera o de banco de materiales, ¿no? Que es lo que se argumenta entre ellos mismos, qué es y qué no es, dependiendo de cómo van sorteando ahí las notas periodísticas y de investigación que se van desarrollando. Y bueno, a partir de ello se detallaron argumentos y observaciones críticas esenciales, ¿no? En torno a ello. Y en este sentido, el diagnóstico falla pues en proporcionar un análisis integral de enfoques precautorios, participativos, de sostenibilidad a largo plazo, y contiene mayormente aseveraciones fuertes que omiten riesgos clave como la contaminación, la conectividad acuífera e impactos a la salud pública, y se subestiman impactos en un contexto de alta vulnerabilidad ambiental. A partir de ello, se identificaron riesgos que derivan de las debilidades del propio diagnóstico hídrico-ambiental que la empresa desarrolla y da a conocer, y así como de la falta de integración de las variables sociales y ecológicas. En este sentido, se parte de una cuestión clave que justamente ayer estábamos platicándolo con los ejidatarios y los comuneros, ¿no? Desarrollo, se plantea esta cuestión del desarrollo, entrecomillado, pero ¿a costa de qué o a cambio de qué? Generalmente este tipo de proyectos están argumentados bajo un discurso que se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad de sectores de escasos recursos, principalmente de sus condiciones económicas y de falta de oportunidades. Sin embargo, estos sectores suelen terminar posteriormente afectados de diversas maneras por esos mismos proyectos, sin que ni empresas ni gobiernos se hagan cargo de ello. En este sentido, creo que como académicos, como científicos, una de nuestras tareas es justamente llegar a hacer la información de ello, ¿no? A las comunidades en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. Y en estos contextos, aparentemente, dichos proyectos responden a las necesidades económicas, prometiendo trabajo, desarrollo, oportunidades, progreso, etcétera, pero que también oculta ante las propias comunidades y la población general, pues los costos externos o efectos colaterales, como se les quiera llamar, que la propia naturaleza extractiva de estos proyectos generan. Fragmentación social, desplazamientos forzados, ¿no? Desplazamientos de grupos sociales, acaparamientos de recursos por parte de estos grupos de poder,
a través de distintos mecanismos, ya sean contratos ventajosos, fraudes por adquisición de tierras o agua, despojos con uso de violencia directa, corrupción, no se diga, etcétera. También inequidad, ¿no?, en las ganancias y beneficios del proyecto, porque no es para nada lo mismo comparando lo que supuestamente se beneficia a la comunidad ante lo que se lleva el gran capital. Por un lado, se crean actividades económicas de baja paga que crean cierta dependencia hacia los corporativos a costa de degradación socioambiental y enfermedades, mientras que la acumulación real de capital se la quedan dichos corporativos. Una de las principales alarmas, si no es que la más importante ante estas situaciones, es que se producen impactos a la salud de las comunidades o grupos vulnerables, pues debido a la contaminación permanente de los recursos del suelo, el agua y el aire, ¿no?, en los cuales las comunidades pues tienen que pagar con creces los tratamientos de las enfermedades y las condiciones y las malas condiciones derivadas de los problemas de salud que son provocadas por las actividades extractivas y contaminantes, lo cual esto ya es motivo suficiente pues para cuestionar si realmente valen la pena estos proyectos que dicen traer consigo el desarrollo económico, entrecomillado, pero donde ese desarrollo pues no es para las comunidades, sino para los grandes capitales, mientras que para las comunidades quedan los trabajos mal remunerados, de esquemas de explotación laboral y en condiciones de precariedad, así como los severos problemas imborrables en materia de salud, sociales y ambientales. Claro. Y bueno, por otra parte, estos proyectos suelen estar sustentados con supuestos estudios técnicos que por lo regular son desarrollados a modo, ¿no?, entrecomillado, sin un objetivo real. Y el único objetivo, la única finalidad que tienen estos estudios, pues es llevar a cabo el proyecto con la permisividad y en ocasiones hasta complicidad de administraciones gubernamentales que aprovechan esta situación electoral y partidistamente, ¿no?, bajo el discurso del desarrollo y generación de empleos, la atracción de empresas, y sus partidarios o seguidores ignoran todo el mecanismo turbio que existe. Y finalmente, pues incluso en algunos casos hay involucramiento de las instituciones académicas que han estado ahí en varios proyectos y que no hubiesen sido posibles sin la participación de estos sectores académicos, porque hay intereses políticos, económicos y de otros tipos involucrados en estos proyectos. Bien, Jonathan, gracias. Se nos acaba el tiempo y cierro con Carlos Covarrubias preguntándole, Carlos, desde luego los abogados pueden recurrir en una siguiente instancia respecto a la suspensión o cancelación de la anterior asamblea, 1, y 2, ahorita siguen los trabajos de Profepa allá en Corcovada, ¿y qué destino puede tener lo que ahí se ha encontrado? Destino jurídico. Sí. Mira, yo pienso que en el tema agrario, en el tema de naturaleza agraria, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, sí, en el tema agrario tienen un problema grave, porque hay un proceso de demanda de nulidad de estos actos ante los tribunales, por una parte, y por otra, el social de asamblea también limitado por empresa. Y hay todo un esquema de defensa jurídica que ya tiene planteado el movimiento. También se va a revisar el actuar del Tribunal Agrario y de otras instancias que debieran de cancelar y de cerrar ese tipo de procesos. Creo que en lo agrario van a batallar y van a enfrentar a una comunidad mucho más organizada. Y en lo ambiental, lo que esperamos es el cierre del proyecto, esperamos la cancelación del proyecto y pensamos que se le dé vista al Ministerio Público Federal por cuestiones de delitos de carácter ambiental. Y de ahí pueden salir más cosas, ¿eh? Van a salir más cosas con otros proyectos que no se han dado a conocer, pero que nosotros ya descubrimos y que involucran al gobierno del estado y que involucran a otros socios encubiertos de Salinas Pliego y su pandilla. Bueno, Carlos, gracias, Jonathan, gracias, seguimos atentos, seguramente habrá más información y estaremos aquí listos para difundirla. Gracias, Carlos, gracias, Jonathan. A ti, Julio, saludos, un gusto verte de nuevo. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, gracias.